La otra vez comenzamos silogismo y creo que han quedado algunas dudas, entonces la idea hoy es reforzar un poco. Partimos otra vez de la definición, lo- los componentes, la figura, modo. Dijimos que vamos a hablar hoy de la figura y los modos, recordando que hay 4 figuras y 19 modos en total. Aunque hay también documentos que trae menos, 18 o 17 modos. Pero lo que son considerados así válidos en cuanto a su formulación son 19. Este es otro documento que también está en la plataforma ya. Eh, es un poco más ilustrativo. Tenemos la definición, los tipos de, o sea, 3 proposiciones que son juicios, la premisa mayor, premisa menor, la conclusión. Y la premisa contiene entonces 3 términos. Eso a modo de repaso. El término mayor, el término menor y el término medio. Acá le ponen ya los nombres también, porque en la conclusión vamos a recordar que el término menor pasa como sujeto y el término mayor siempre pasa como predicado. Y el término medio es una palabra que se repite en las premisas. ¿Qué recordamos del término medio? El término medio puede aparecer en la conclusión, por ejemplo. No puede aparecer, ciertamente. Entonces, acá tenemos un ejemplo. Siempre el que está arriba, la premisa se va a llamar premisa mayor. Y siempre también la premisa mayor le va a contener al término mayor. Lo mismo sucede con la premisa que está debajo, o la segunda premisa o premisa menor. Siempre le va a contener al término menor. En todos los casos, también sabemos que el término menor baja en la conclusión como sujeto y el término mayor baja como predicado. Eso lo vamos a comprobar. Acá tenemos el ejemplo. Todos los mexicanos son americanos. Todos los veracruzanos son mexicanos. Y todos los veracruzanos son americanos. Acá entonces el término medio es mexicanos. Porque el término que está en la premisa mayor como también está en la premisa menor. Veracruzano, el término menor baja como sujeto y americano, que el término mayor baja como predicado. Se cumple. Y acá vemos entonces a partir se trabaja, o sea que el documento nos advierte si vamos a seguir con esto. Entonces P, que es predicado, S significa sujeto y M significa término medio. También dijimos que lo que nos vamos a tomar es el tipo de silogismo categórico para estudiar. Está en forma estándar cuando su premisa y su conclusión están arregladas en cierto orden específico. Acá está todo así marcado, que también nos permite entender mucho más. Sí, sí. Así es. Categórico, porque eso vamos a decirlo, lo tradicional. Sí. Y los demás se estudia más como juicio independiente, que si hay tiempo, en octubre no se puede ver otra vez los tipos de juicios, si es que llegamos a terminar esta parte. Porque no, ya no hace falta mucho por recorrer en el programa de estudio. Y si lo hacemos antes, entonces vamos a volver. Porque a partir de ahí también hay que entender los tipos de juicios que ustedes habrán estudiado. Por ejemplo, el hipotético es un tipo de juicio que condiciona. Y el... ¿Cómo me dijiste que se llama el otro? Disyuntivo. Disyuntivo, lo que da opción. Que también eso en el segundo curso, en lógica simbólica, lo van a profundizar porque
dentro de lo que es el juicio, así que óptamelo. Yo puedo decir hoy es jueves o viernes. Entonces, solamente puede ser una de las opciones válidas. En ese caso es excluyente. Pero yo puedo decir también estudio filosofía o soy estudiante. Bueno, entonces, las dos cosas se pueden aplicar ahí. Pues yo puedo ser estudiante y también puedo estudiar filosofía al mismo tiempo. Entonces, la O se cambia por la I, tiene sentido y se puede aplicar. Pero esos son detalles que en otro contexto vamos a profundizar seguramente. Ah, sí, habrá que estudiar los 4 tipos de juicio, los 4 grupos de juicio. Y eso tiene otra vez sus componentes. Lo que más se estudia es según cualidad y según cantidad. Justamente en el silogismo se hace valer esa relación que hay entre cualidad y cantidad. Cualidad afirmativo negativo y cantidad universal particular. Por eso juicio A, juicio E, juicio I, juicio O. Parte o surge de esa combinación. Sí. No, no. Solamente hasta la tercera vez. Porque el silogismo es un tipo de razonamiento. Un tipo de razonamiento deductivo. Que ya se había planteado con Aristóteles quizás. Y se ha especializado con otros autores más adelante. O en la enseñanza así universitaria. Acá tenemos otro ejemplo. Está pintado ya. Ningún héroe es cobarde. Algunos soldados son cobardes. Algunos soldados no son héroes. Entonces acá la palabra cobarde es el término medio, que no puede bajar en la conclusión. Soldado es el término menor, baja como sujeto. Y héroe es... Acá hay una situación que tenemos que tener en cuenta. Justamente lo que determina a qué figura corresponde es la ubicación del término medio. O la ubicación de los términos, también se puede decir. A diferencia de este primero, que está así cruzado, mexicano está al principio y después está al final, en la segunda premisa. En este ejemplo, tenemos a la derecha, en ambos casos, el término medio. Y eso va a determinar para que sea otra figura. Repito, entonces, la ubicación del término medio entonces hace que uno pueda entender a qué figura corresponde. Lo que siempre se va del caso de que el término menor baja como sujeto y el término mayor baja como predicado. Eso no va a cambiar en ningún caso. Lo mismo pasa con que la premisa 1 es la premisa mayor siempre. Y la premisa 2, en el orden, va a ser la premisa menor. En todos los casos. Acá nos pide hacer un silogismo, que ustedes lo pueden tomar como un desafío. Y tratamos el tema que, así como dejamos el miércoles anterior. Figuras y modos del silogismo. Entonces, es como que partimos también del punto cero. Vamos a decir que hay 4 figuras y 19 modos. También, como le comenté, puede ser que algún libro traiga menos en cuanto a modos, pero esa es la cantidad aprobada. En cuanto al formato de silogismo que son válidos. En la primera figura, la fórmula es así. A ver, recordemos entonces que el término medio se simboliza con la M, el término mayor, que es predicado, y sujeto es el término menor. En la conclusión siempre va a ser SP, sujeto predicado. Eso no va a variar.
Acá me recuerda, el término medio no aparece nunca en la conclusión. Esa es la primera figura. Por ejemplo, todos los peces necesitan el agua. Las truchas son peces. Las truchas necesitan el agua. Hay que recordar que, o mirar, por ejemplo, si no rompe la regla. Peces, agua, término mayor, y trucha de término menor. Término menor baja como sujeto y el término mayor baja como predicado. Algunos puntos que tenemos que atender que también nos advierte y nos invita a hacer también uno más en algunos casos. Eso en cuanto a primera figura. La segunda figura, fíjense cómo está su fórmula. A la derecha está el término medio. En el ejemplo entonces notamos que ninguna flor es metal, todo anillo es de metal, ningún anillo es flor. Lo que a veces quiere confundir el hecho de alterar la ubicación de los términos. O sea, hay alguno que sabe qué tipo de juicio va a hacer, pero se olvida que tenía que ordenar según la fórmula. O al revés, ordena según la fórmula y no sabe qué tipo de juicio es. Porque en la lógica un poco más profunda no se le va, por ejemplo, decir ya al alumno universal afirmativo. Se le va a decir juicio A, juicio E, juicio I, juicio O. Así. Y el estudiante ya sabe entonces qué hacer. La atención y el desafío. La tercera figura es al revés a la segunda. O sea, respecto a la segunda. El término medio está a la izquierda. O sea, al principio. En la segunda figura, recordemos que está al final. Fíjense. Al final, a la derecha. Entonces así, por ejemplo, si hay momentos para, si tenemos que memorizar, por ejemplo, en una clase presencial, eso se memoriza. Entonces, por relación o por imagen también se puede trabajar. Considerando que tenemos diferentes tipos de aprendizaje, diferentes tipos de memoria. El ejemplo de tercera figura, algunos aztecas fueron astrónomos, todos los aztecas eran mexicanos. Fíjense, hacia acá está el término medio, azteca, azteca. Y en la conclusión baja mexicano como sujeto, que es el término menor, y astrónomo, que es el término mayor, baja como predicado. El recordatorio y el desafío. La cuarta figura es lo contrario en cuanto a fórmula a la primera figura. Fíjense, en la primera figura, sí, así mismo. Y en los dos casos, cruzar, porque también la tercera es cruzar la segunda respecto a la tercera, la primera respecto a la cuarta. No es muy complicado así para... Si se estudia así por relación, es mucho más sencillo aprender. Y atender en el momento cuando se pide qué hacer. Que al final de este documento vamos a mirar también cómo se puede plantear. Ningún pez es mamífero. Algún mamífero es animal acuático. Algún animal acuático no es pez. Si ustedes miran así, también van a determinar qué tipo de juicio es. Ningún pez es mamífero. ¿Qué tipo de juicio es? Así son las letras, así como yo le dije. A, E, I, O. ¿Cuál es? Juicio es. ¿Algún mamífero es animal acuático? ¿Qué tipo de juicio es? Juicio I, muy bien. Y algún animal acuático no es pez. ¿Qué juicio es?
Acá está el juicio, acá está la clave. Hay veces que nosotros somos muy ansiosos, nos apuramos y nos vemos la negación y marcamos como I, por ejemplo. Entonces, por lo que veo, ustedes están bien formados en eso. En lógica hay que atender, hay que leer 2 veces. Siempre habrá tiempo para hacer una revisión. Y después, cuando uno asegura, entonces ya puede entregar. Acá hay una descripción que el mismo Aristóteles explicó las 3 primeras figuras del silogismo. La cuarta se llama a veces primera invertida. Lo mismo pasa con segunda y tercera figura. Y es la menos lógica, dice. Entonces, lo que más se utiliza es la primera figura. Y acá está el resumen. Las 4 figuras del silogismo son la forma que toma que se llama silogismo. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a la colocación del término medio. Reiteramos entonces que la primera figura es la que más se utiliza y la cuarta es la más ilógica, la que menos se usa. Es como forzar de la situación. Y la forma del silogismo es la estructura correcta que debe seguir para que haya hilación, conexión. Necesario entre la premisa y la conclusión. Porque si no hay esa hilación, no tiene sentido. Acá tenemos un pequeño desafío entonces para identificar a qué figura corresponde. Todo pez es acuático, algún pez es vertebrado, algún vertebrado es acuático. Miren y me dicen qué figura es. La tercera. ¿Por qué la tercera? Está al principio. Está al principio. Entonces, pez es su término medio. Entonces está, así como dijo el compañero, a la izquierda. Y la fórmula, entonces también vamos a ver después, corresponde a esto. ¿Cómo sería la fórmula acá? MP, MS. Y abajo, SP. SP no va a variar, eso no tiene que confundir. En las 4 figuras, siempre en la conclusión va a ser SP. Porque también así puede ser la fórmula. El profesor en un examen le puede poner a ustedes elaborar o formular un silogismo a partir de la siguiente fórmula. Y pone M, P, M, S, SP. Entonces ustedes construyen. Y es interesante cuando se hace así en forma lógica. Hay veces que se puede también emplear términos que no son lógicos y así parece que no es completo. Este segundo ejercicio. Todo ser vivo es pasivo. Raúl es pasivo. Raúl es un ser vivo. ¿Qué figura es? La segunda figura. Excelente. Porque es contrario a lo que hemos visto como tercera figura. Se puede decir que está al final, su término medio, o se puede decir que está a la derecha. No sé, cuando ustedes se sientan en la pantalla, también creo que le queda a la derecha. En un libro, lo mismo, va a quedar a la derecha. Entonces es tercera figura. Si vamos a aplicar la fórmula sería P, M, S, M y la conclusión que no varía, SP. El ejercicio 3, todo hombre es mortal, Pedro es hombre, Pedro es mortal. Primera figura. Hombre de su término medio. Está cruzado así, de izquierda a derecha. Su fórmula es M, P,
SM, SP. Y lo que queda ya sabemos qué es, qué figura va a ser, ¿verdad? Lo que nos falta. ¿Qué nos falta? La cuarta figura. A ver si aplica. Sí, según el mismo creador, es la más ilógica. Porque es como dar la vuelta a la primera. Toda mujer es hermosa. Hermosa es Sofía. Sofía es mujer. La fórmula, ¿alguien se anima a decirme? ¿Cómo es la fórmula? PM. Después MS. Y la conclusión. Siempre ese orden. SP. Sujeto predicado. Acá hay algunos comentarios. Lo que yo le decía es que puede haber 256 combinaciones posibles. Pero de esto solamente se toma 19 modos. Sí. 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 Exactamente. También existen los otros, sí, se puede también estudiar, pero lo que más se aplica en nuestro caso y en el mundo cotidiano es lo categórico. O sea, que aquello que no se discute. Así también como se dijo en tipo de juicio, eso es lo que se plantea. Y fíjense lo importante que es, por ejemplo, entender lo que es concepto, entender lo que es juicio, para que se pueda entender, por ejemplo, lo que es un silogismo. Sí. Mm, los modos. Sí. Los modos son también convenciones que se ha tomado los especialistas después de mucho estudio, entonces validan eso que se estudia hasta ahora, que son los 19 modos. Y si forzamos, vamos a encontrar 256 modos. Eso, si uno lo desarrolla completo, pero va a encontrar cierta debilidad en lo restante. Por eso decía así también que si vamos a combinar entonces todo lo posible caso, vamos a encontrar 256 combinaciones. Si es que vamos a pensar en lo que es válido y lo que no es válido. Pero lo que son válidos entonces son 19 modos, que vamos a ver también en ese documento. Un silogismo es válido cuando no viola ninguna de las siguientes reglas. Hay 8 reglas. 4 que también ya vimos en la clase anterior, sobre los términos, y 4 sobre las proposiciones. La primera regla me dice todo silogismo debe tener únicamente 3 términos, mayor, medio, menor. El término medio nunca aparece en la conclusión, lo que estábamos diciendo ya. El término concepto debe tomarse en toda su extensión en el silogismo por lo menos una vez.
Los términos conceptos mayor y menor no deben aparecer en la conclusión con mayor extensión que con la que aparece en las premisas, si no va a ser contradictorio. De dos premisas afirmativas no se puede inferir una conclusión negativa. Si las premisas del silogismo son negativas, no puede inferirse una conclusión. Automáticamente no hay conclusión. Y si hay, no corresponde. Si una de las premisas es negativa, la conclusión será negativa. Y si es particular, la conclusión también va a ser particular. Nosotros a veces en nuestra vida cotidiana hacemos, por ejemplo, cierto razonamiento. Por ejemplo, este punto 6. Si las premisas del silogismo son negativas, no puede inferirse una conclusión, porque no lo concluimos. Decimos una premisa negativa, otra premisa negativa, y hacemos la conclusión. En realidad son puntos de vista lo que va a aparecer ahí porque no cumple con los requisitos. Y el 8, el término medio debe estar distribuido por lo menos una vez en todo lo que también se hace. Y acá tenemos los modos. Los modos, así también como ya dijimos, son 19, que parte de las 4 figuras, a partir también del cuadro de oposición que en algún momento se habrá estudiado. Porque ahí surgen los tipos de juicio, según cualidad y cantidad. Juicio A, E, I, O. Y ahí se obtiene entonces lo que se llaman modos del silogismo. El tipo de juicio, el término medio, predicado, sujeto. Acá también le ponen nombre a los tipos de juicio. Y acá están los modos. Y creo que el NET es lo que trae uno menos. A ver, 4, 8, son 14, 18. Falta uno acá. En la segunda figura tiene que ser 5. 4, 5, 6 y 4. Por ejemplo, cuando me pide el profesor en el pizarrón o en el examen puede poner formulo silogismo, primera figura, modo Bárbara, cuando me dice. Entonces todos los juicios, las dos premisas, la conclusión, tienen que ser universal afirmativo. Porque eso es lo que me está indicando. Tiene que ser juicio A, en los 3 casos. Si me pide formularlo Dari, tengo que hacer juicio A, I. ¿Se entiende? Eso que a veces cuesta un poco más porque tenemos que recordar dos cosas, la fórmula y también recordar qué tipo de juicio me solicita. Y acá ahora tenemos la figura, primera hasta la cuarta figura y la fórmula. Tenemos los nombres. Estos nombres no tienen ningún significado, solamente para que tenga dentro las letras que yo necesito poner en cuanto al tipo de juicio. Acá está la letra, se entresaca de la palabra y se pone así. La primera figura, el orden siempre va a ser premisa mayor, premisa menor, conclusión. Y la fórmula, MP, SM, SP. Fíjense, en los 4 casos, SP está en la conclusión. SP, 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 SP. Y la primera figura respecto a la cuarta figura es invertida. Primera figura se invierte en la cuarta. La segunda figura se invierte en la tercera. Pero si yo recuerdo al revés, me voy a equivocar también en las 4. Por ejemplo, si yo pongo en la primera figura mi fórmula PM, MS, entonces ahí también voy a hacer al revés lo que es la cuarta. Lo mismo ocurre con segunda y tercera figura. Esto generalmente no se pone así para aprender de memoria, porque la tarea consiste en que el estudiante tiene que saber formular los juicios, que lo convierte en silogismo. Y si saben en un examen puede
aparecer así, formulo, silogismo de la segunda figura, datici, por ejemplo. Entonces, eso que yo tengo que pensar para ubicar lo que a veces cuesta. Aquí hay ejemplos de Bárbara, por ejemplo. Modo de la primera figura, Bárbara. Todo hombre se equivoca, todo sabio es hombre, todo sabio se equivoca. Es Bárbara. Acá tenemos Darí. Todo hombre es sensible, Pedro es hombre, Pedro es sensible. A, I. Celarén es un juicio E, A, E. Ningún hombre es poderoso, todos los sabios son hombres, ningún sabio es poderoso. Ferio, ningún humano es tonto, Pedro es hombre, Pedro no es tonto. El juicio E, juicio I, juicio O. En la segunda figura, César. Fíjense los ejercicios. Tenemos camestres, festino, barroco. Por ejemplo, en festino tenemos juicio E y O. Ningún mamífero es ave, algún animal es ave, algún animal no es ave. La tercera figura, que tiene más modos, son 6 total. Darapi o Darapti escriben algunos libros. Felapton, Disamis, Datici. Por ejemplo, Datici, todo hombre es libre, algún hombre es pobre, algún pobre no es libre. La ubicación también corresponde. Y la cuarta figura. Acá me explica también que la O se descarta porque tiene 4 letras ya. Vamalipton o Vamaplipton también se podía hacer. Toda mujer es hermosa, hermosa es Sofía, Sofía es mujer, que ya se usó también como ejemplo. Camenes o Camentes, traen algunos libros. Dimatis, Fesapo. Fesapo, E-A-O. Ningún humano es racional, todo racional es humano, David no es racional. ¿Y por qué 19 modos solamente? Porque los otros modos contradicen a la regla. Entonces, cuando hay 8 reglas y se empieza a formular los otros modos, entonces siempre rompe una regla, entonces no es válido. Y estos son los silogismos que no rompen las reglas. Ninguna de las reglas, ¿verdad? Entonces, esto a grandes rasgos que nosotros hoy estudiamos, la figura y los modos. Que yo creo que siempre es importante volver a mirarlo en el siguiente encuentro, también para poder fijar. Y si ustedes tienen tiempo, también pueden hacerlo, algunas prácticas en cuanto a ejercicio. Sí. Adelante. Sí. Sí, acertaste ahí que está mal este ejercicio. Está mal planteado. A ver, ¿cómo? Está haciendo un descubrimiento, así que al revés de lo que está pensando. Vamos a ver un poco de cómo tiene que ser. Ningún humano es racional. Todo racional es humano. Ahí el problema es que hay 2 veces término medio. Fíjense, está mal formulado. Humano, humano, racional, racional.
Por eso cuesta a veces. Y hasta entonces, también gracias a tu intervención, nos damos cuenta que no corresponde. Está mal, en la premisa ya está mal, porque repite dos veces, en dos partes hay término medio. Humano, humano, racional, racional. Hay un error. A ver, Bodimatis. Algunos animales son grandes. Toda jirafa es grande. Alguna jirafa es animal. Algunos animales son grandes. Está bien. Toda jirafa es grande. En juicio A. Y en juicio I, alguna jirafa es animal. Está bien. O está mal también. Cuando hablamos de cuarta figura. Algunos animales son grandes. Ubicó como segunda, ¿cierto? Porque grande, grande pone a la derecha. También presenta error. Segundo, Camentes, todo hombre es fuerte. Ninguna, o sea, así, esa pelota no son ejercicios así muy válidos. Bueno, ninguna Daniela es fuerte, ninguna Daniela es hombre. Que no corresponde. Entonces, esta cuarta figura que está acá hay que descartar. Tercera sí está bien. Por eso, ¿qué decíamos de la cuarta? Que no es considerado o es ilógico, podemos decir. Eso es lo que es el problema a veces. Dentro de esos 19 modos, entonces, lo que son así confiables totalmente son de la primera hasta la tercera figura. Pero vamos a reforzar un poco más también. Este también el libro que compartimos la clase anterior, que pueden revisar también y explica bastante bien. ¿Alguna acotación que quieran hacer? Sí. Generalmente en los exámenes el profesor te pone formulo o elaboro un silogismo de la primera figura, modo ferio, cuando te pone. Entonces lo que hace el alumno es la formulación directamente. Sí. Porque no, fíjense que no colabora en nada en el mundo lógico que yo memorice esto. Lo que yo tengo que saber hacerlo, el silogismo en sí. Partiendo de la interpretación o la identificación del tipo de juicio que tengo que poner dentro del ejercicio. Claro. Yo por ejemplo, he tenido, a ver, 3, 4 veces lógica en la carrera que hice. Y generalmente el profesor permite tener la fórmula. No hay muchos profesores de lógica, por lo tanto, creo que es una especie de convención en ese sentido. Que también ustedes, al terminar la carrera, van a estar habilitados para enseñar lógica. Depende de cada uno de eso. Pero no, creo que no es necesario. Porque así como le vuelvo a decir, no es lógico ese aspecto de la memoria, que no corresponde. Gracias a ustedes también y vamos a ver la continuación entonces el próximo miércoles. Muchas gracias por la respuesta también que van dando ustedes en su participación. Buenas noches para todos. Gracias. Hasta la próxima.